La bendición, hermanos, la paz y el amor de Dios nos acompañe siempre, donde quiera que andemos, que su Espíritu Santo pueda estar en ese lugar y que pueda encontrar en nuestros corazones un espacio. Amén. Y si le damos todo el espacio en nuestro corazón, pues va a ser mejor, mayor bendición para nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios en el principio se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de nuestros corazones. Amén. Y no hay que dejarlo ir, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es como la paloma, es como la serpiente, que solo escucha un sonido y se va. Amén. Así es el Espíritu Santo cuando cometemos un error, hermanos, un pecado. Cuando se planifica el pecado, es donde a Dios no le agrada. Amén. Es donde Dios, hermanos, nos deja que lo cometamos, pero después la consecuencia es la que nosotros no queremos. Consecuencias, hermanos, negativas no queremos en nuestra vida. Amén. Muchas veces no queremos, hermanos, procesos, porque algunos, los que hemos pasado por procesos, sabemos que es pasar por ese paso tan pequeño. Y los que no han pasado un proceso en la vida de Dios, no saben qué es el Evangelio todavía. No saben, hermanos, qué es irse a arrodillar o ponerse a llorar y pedirle perdón a Dios. El que no ha pasado un proceso, siempre he dicho yo, tenga cuidado. Porque si no ha pasado un proceso, si no ha tenido una prueba de parte de Dios, es que todavía no está preparado para que Dios lo pruebe o la pruebe. Amén. Porque Dios, hermanos, según va viendo nuestra preparación, nuestra fe en Él, así va poniendo pruebas a nuestra vida. Algunos muchas veces, hermanos, se enojan solo porque un hermano no les da la mano. Y digamos, hermanos, que no es ni tan solo una prueba grande para poder soportar, y muchas veces decimos, no vuelvo a la iglesia mejor, porque esos hermanos no saludan, esos hermanos ni la mano le dan a uno, ni le hablan cuando sale de la puerta. La vida, hermanos, en Cristo es una vida de proceso, porque para formar, hermanos, diamantes, es importante empezar como una piedra primero. El escultor, hermanos, para poder formar una escultura bonita, primero tomó aquella piedra toda fea, que la gente la miraba, esa piedra no sirve ni para relleno, porque es muy grande, muy chuzuda, no me queda bien en el muro. Pero el que es escultor, mira aquella piedra y dice, yo puedo hacer una escultura de esa, y la forma, y después la gente dice, qué bonito. La gente mira árboles, hermanos, y dice, hay árboles que sí son feos, pero el que hacía la dice, yo puedo sacar unos banquitos bonitos de ahí. Amén. Yo puedo sacar de los ganchos que sobran, hago unos butaquitos para poder sentarse. Eso es lo que Dios, hermanos, quiere formar en nosotros, instrumentos útiles para Él. Amén. Quiere formar, hermanos, mujeres y hombres que trabajen para su obra, que sean usados, que sean usadas en su obra. Pero hay algo, hermano, muy interesante, que hay mucha gente que no quiere que Dios trabaje en su vida. Hay mucha gente que hermanos, que está en la iglesia, pero no deja que Dios trabaje en su vida. Por eso, hermanos, no hay crecimiento, por eso no hay bendición. Por eso, hermanos, pasa en la silla todo el tiempo, o pasa en la silla todo el tiempo, porque no quieren que Dios trabaje para formar un instrumento útil para su obra. Usted quiere que Dios trabaje, hermano o hermana, en su vida. Usted quiere que Dios la use, que Dios lo use en su obra. Deje que Dios trabaje. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy para que trabajes en mí. Aquí estoy, Señor, porque sé que hay dones y talentos dentro de mí y quiero ver cuáles son los talentos y los dones que tengo para darte. Amén. Porque el hermano Moncho, hermano Kelvin, hermano Orlin, hermano Naudin y yo vamos a morir, pero ¿dónde están los futuros ministros de la iglesia?
Cuando no hayan hermanos ni hermanas que canten las alabanzas, ¿dónde están las hermanas y los hermanos que van a estar aquí cantando? Amén. Algunos, como dijo hermano Kelvin, están en los vientres. Amén. Algunos están allá atrás, hermanos. Allá están los futuros ministros de la iglesia, los que van a estar cantando. Y vienen otros que todavía están en el pensamiento de Dios y vienen en camino. Pero mientras ellos crecen, nosotros los demás tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero trabajar. Hay una palabra que los profetas usaban: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Cuando Dios hablaba decía: Señor, heme aquí, envíame. Pero ahora ha cambiado la cuestión, hermanos. Cuando Dios habla: heme aquí, pero envíalo a Él. Heme aquí, Señor, pero envíala a ella. Amén. Todas esas cosas, hermanos, el mundo y algunas personas dentro de los grupos en las iglesias, pero gracias a Dios que aquí no hay de esos. Amén. Aquí hemos visto que poco a poco hay hermanos que van participando en la alabanza y poco a poco van a ir en el ministerio, y así Dios va a ir trabajando poco a poco, pero hermanos, trabajando en esa escultura para que quede bien hecha, para que sea un buen ministro para que nos predique. Amén. Para que sea un buen hermano, una buena hermana que nos va a estar dirigiendo las alabanzas. Y no solo en la alabanza, también, hermanos, en los instrumentos. Quiero aprovechar, hermanos, bien el tiempo. Espero que me ajuste para poder terminar el mensaje. Y si no, pues lo terminamos en nuestras casas, poniéndolo en práctica. Amén. ¿Sí? Amén. El título, hermano, de este mensaje se llama Pescadores para el Reino. ¿Cómo se llama? Pescadores para el reino de Dios. Ser un pescador, hermanos, para el reino es una responsabilidad grande, pero tiene sus recompensas, tiene sus bendiciones que van a ser más grandes que lo que estamos haciendo, hermanos, aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, y cuando habla de hermanos de pescadores de hombre, no se está refiriendo solo a los del ministerio, no se refiere solo al hermano Kelvin, no se refiere solo al hermano Moncho, al hermano Orle, hermano Naudi, hermano Samuel, a mí, hermano Giovanni, allá en el Trébol, a los hermanos de Choluteca. Se refiere, hermanos, a usted también. Porque usted, dice la Biblia, que es luz y es sal donde quiera que se encuentre para el evangelio de Dios. Amén. Porque usted, hermanos, y yo, donde vivimos, tenemos que darle un buen ejemplo a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Porque de esa manera, hermanos, es como vamos a pescar a los hermanos. Cuando el hermano Orlin va a pescar al lago de Yohoa, lo pongo a él de ejemplo porque le gusta ir a pescar, él se lleva su arpón, se lleva su atarraya y también se lleva su anzuelo. ¿Cuál es el propósito? Pescar peces que están dentro del agua. ¿Y qué significa el agua? Dijimos, hermanos, significa el mundo. Amén. Cuando la Biblia habla de agua, en el Apocalipsis se está refiriendo al mundo. ¿Dónde se va a pescar? Al agua. ¿Qué se va a sacar? Peces. Hermanos, el mundo, en el mundo están los peces que para nosotros son los que Dios necesita en el reino. Amén. Al hermano Moncho lo pescó el hermano Toño. Amén, hermano. Él fue un pez en su tiempo. Pero cuando vino al camino de Dios, ya no era pez, ahora es un pescador. Yo era un pez, pero ahora Dios me hizo un pescador. Ahora que usted está en la iglesia, hermano, ya no es un pez, sino un pescador, una pescadora. Pero hay muchos que todavía no son pescadores, hermanos. Hay muchos que son peces todavía. Amén, de pescar, de atrapar. Media vez salga del agua es un pescado. Amén. Media vez salga del agua es un pescado.
¿Cuántos pescados hay en el mar? ¿Cuántos pescados hay en el mar, hermanos? No hay ni uno. ¿Cuántos peces hay? Hay millones. ¿Cuántas personas, hermanos, hay en el mundo que usted y yo podemos traer al evangelio? Hay millones. Pero heme aquí, Señor, pero envía al hermano Kelvin a predicar. Pero envía al hermano Moncho a predicar. ¿Por qué, hermano, muchas veces nosotros no le hablamos a las personas y le decimos, Dios le ama, lo invito a la iglesia, vamos? El propósito, hermanos, por el cual yo estoy haciendo los cultos allá, es para recuperar, hermanos, primero, aquellos peces que fueron pescados en su tiempo. En el paraíso, hermanos, hay muchos hermanos que fueron bautizados en la iglesia. Y allá están. Y si Dios puso, hermanos, ese deseo en mí de poder hacer esos grupos de crecimiento, o le vamos a llamar grupo de pesca, quizás es para eso, hermanos, porque hay gente que necesita escuchar de Dios, necesita escuchar alabanza, necesita, hermanos, que usted y yo oremos por ellos. Si el hermano Orlin lleva el arpón, en la atarraya y el anzuelo, nosotros lo ocupamos esto. Amén. Esta es nuestra atarraya. Esta es la manera en que usted, hermano, y yo nos vamos a convertir en pescadores para el reino. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando hacemos llegar a un pecador del mundo y lo traemos y aquel cambia y mejora su vida y se convierte a Dios, multitud de pecados serán perdonados para nosotros. Amén. ¿Nos gustaría eso, hermanos? Amén. ¿O queremos seguir cargando esa cantidad de pecados que tenemos? Porque son barbaridades de pecados, hermanos, que tenemos nosotros. Pero Dios quiere ir perdonando cada uno de esos pecados. Amén. Y quiero que se grabe esta frase y que la pongamos en práctica. Uno más para Jesús. Amén. La frase es: uno más para Jesús. Cuando usted le hable a alguien, diga: este es uno más para Jesús. Hermanos, no somos la iglesia que se iguala a todas las demás. Porque he visto, hermanos, muchísimas personas pescando, pero para comerse a esos peces. Y Dios, hermanos, quiere que pesquemos, porque esos peces Él los necesita. Esas almas Él los necesita. Hay mucha gente, hermanos, hoy en día, la Biblia dice en 2 Timoteo, que hay muchos que están engañando a la gente, que tienen apariencia de piedad, pero no aman a la iglesia. Lo que quieren, hermanos, es el dinero. Y eso, hermanos, se está viendo muchísimo hoy en día. Pero la iglesia, hermanos, de Cristo, que no solo somos nosotros, es la iglesia de Cristo a nivel mundial. Cuando hablo de la iglesia de Cristo, hermanos, como dijo el hermano Kelvin, no es el nombre que aparece allá enfrente, no es el rótulo que aparece, hermanos, en las iglesias, porque eso es solo para una ley terrenal. Pero la iglesia de Cristo somos las personas. Amén. Y donde quiera que vayamos, a cualquier país que vayamos del mundo, hermanos, somos la iglesia de Cristo. Si allá en Europa, hermanos, están predicando el evangelio, esa es la iglesia de Cristo. Amén. No son los nombres, somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Y qué buscamos? Pescar para Dios, pescar para el reino. Amén. Y seremos, hermanos, o tenemos que ser pescadores para el reino. Quiero que leamos en el libro de Mateo capítulo 4. Esta historia todos la conocemos. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Cuando usted lo tenga, hermanos, me regala el amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quizás, hermanos, cuando leemos este texto, decimos: qué rapidito les dijo Jesús, vénganse, los voy a hacer pescadores de hombres, y ya. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, le siguieron. Quizás, hermanos, se queda corto el texto, porque que Jesús les haya dicho: vénganse, dejen las redes, ya dejen de estar pescando, yo ahora los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué es lo primero que piensa un ser humano? Pero qué ganancia voy a tener yo. Yo ni lo conozco a este hombre que anda por ahí. Pero hay algo, hermanos, que debe de impactar en la vida del ser humano, y que es el Espíritu Santo quien toca, quien empuja, quien hace sentir cuando Dios le está hablando. Amén. Y al instante esos dos hombres, hermanos, dejaron aquello y dijeron: vamos para allá. ¿Quién los iba guiando, hermanos? ¿La palabra que Jesús les dijo o el Espíritu Santo? ¿Quién dirige nuestras vidas hacia la verdad? El Espíritu Santo. Amén. Ese le dijo a Pedro y a su hermano: vayan, porque ahí es donde tienen ustedes que estar. Las redes, cuando hablo de las redes, hermanos, se me viene a la mente las redes sociales, la tecnología, el TikTok, el Facebook, el Instagram, el YouTube. Todas esas redes, hermanos, dijo un pastor, enredan. Amén. Si es una red, es para enredar y atraparlos. La tecnología, hermanos, mató o está matando la Biblia. Ahora hay gente, hermanos, que ya no quiere cargar la Biblia en físico. No, si yo en el teléfono la ando. Yo he ido a varios lugares, hermanos, varias iglesias, que hay mucha gente que no anda la Biblia física, porque la anda en el teléfono. Y el teléfono es una distracción. Amén. Es una distracción. Pero la gente dice: no, pero aquí la ando. Bueno, la anda, está bien, pero en su momento le va a caer un mensaje, y entonces empezará la mente a desconectarse de la palabra, a desconectarse, hermanos, del mensaje, y ahí es el problema. El teléfono ha venido a destruir, hermanos, con las redes, que sí han enredado mucha gente. Y ojo, hermanos, están destruyendo hogares. Ojo, está destruyendo pastores de iglesias. Amén. Pero Jesús le dijo a Pedro: lo voy a hacer pescadores de hombre. ¿Con qué? Con esta que a mí sí me gusta que me enrede. Amén. Porque esta red, hermanos, que nosotros estamos metidos, esa red nos llevará a una vida eterna. Y esta red, hermanos, no nos permite, o nos da muchas cosas, hermanos, para que nosotros no hagamos lo incorrecto y hagamos lo correcto, para poder llegar ¿a dónde? Hacia nuestro final, hacia nuestro propósito, que creo que es el de todos, lograr la vida eterna. Amén. Ese tiene que ser el propósito, lograr una vida eterna. Y aquellos dijeron: vamos. Pero para ser un pescador, hermanos, no es de la noche a la mañana. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús llamó a esos hombres y todavía eran unos estudiantes. Si el hermano me dice: hermano, vamos a pescar, yo no puedo pescar, sinceramente, no puedo. ¿Pero quién me va a enseñar? Usted me va a enseñar. El maestro enseñó a pescar. Amén. Jesús enseñó a todos sus discípulos a pescar. Y muchos discípulos, hermanos, tuvieron problemas. Dijeron: aquí no podemos pescar, Señor. Pero ¿qué les decía el Señor? Es que si ustedes no están en oración y ayuno, no pueden pescar. Si ustedes no conocen de la Biblia, no pueden pescar. Porque para poder pescar, hermanos, hay que saber. Y por eso Dios, hermanos, nos prepara
Hoy es una noche en la cual usted puede decir al Señor: Señor, prepárame para ser un buen pescador, para poder irle a hablar a mi vecino, para poder hablarle a mi amigo, para poder invitar para el siguiente culto a un hermano, a una hermana, Señor. Hay muchos hermanos que no quieren venir al culto, esperan que otro los vaya a invitar. Amén. Entonces, si hay muchos hermanos, decía el hermano Olin, creo que fue, o hermano Kelvin en la predicación pasada, hay muchos que estamos en la iglesia que quizá ya queremos que termine el culto. Y sabe algo, hay mucha gente que pasa por afuera y dice: yo quiero estar ahí. El que está en el hospital, hermano, ya está diciendo: yo quiero estar en la iglesia. Y los que estamos en la iglesia ya queremos que termine el culto. Amén. Hay muchos así, hermanos, en las iglesias, pero gracias al Señor, aquí no hay de esos. Amén. Aquí no contamos de esos, porque aquí todos somos pescadores. He escuchado, hermanos, algunos de hermanos que dan testimonio de que algunos de ustedes le hablan a sus amigos, a sus familias, los invitan a la iglesia. He escuchado de ello, y eso es hermanos, es un trabajo maravilloso. Yo siempre, hermanos, he deseado poder hablarle a alguien y poder convertirlo, pero a los que le he hablado es allá donde trabajo, porque es donde más paso el tiempo. Pero quiero aquí en Concepción poder, hermanos, poder hablarle a personas que están cerca de aquí de la iglesia, que yo he dicho: ¿por qué no vamos a esto? ¿Por qué no visitamos a los que nos escuchan aquí en la iglesia? A los vecinos que tenemos. Y me alegra que miro aquí, hermana, que está aquí, hermanos, pero hay muchas personas que están escuchando el mensaje y que quizás nosotros podemos ir y visitarle. Decía el hermano Joel de Acholuteca, cuando iba a predicar, no sé cómo se llama el lugar donde iba a predicar, creo que recorría como 2 horas en la moto, 2 la ida y 2 la venida. Y dice él, hermanos, que cuando él iba a caminar, bueno, en la moto, él observaba las casas y decía: yo voy tan largo a predicar y un montón de gente que vive aquí cerca, no paro. ¿Por qué no voy en casa y le voy predicando, sino que tengo que ir allá y dejar todas esas personas? Hermanos, hágase un desafío usted, hagámonos un desafío y digamos: voy a hablarle a mi vecino de Dios, voy a hablarle a mi amigo, a mi amiga de Dios. Algunos de ustedes, yo sé que ha invitado a alguien, pero no ha venido a la iglesia, y Dios le dice: insístale, persista en ello, sígale invitando, y aquí lo vamos a ver, o la vamos a ver en la iglesia. ¿Y para quién va a ser la bendición? Para aquel que lo invitó o la invitó. Amén. Y eso, hermanos, es lo que quiere Dios de nosotros. Uno más para Jesús. ¿Y por qué para Jesús? Porque Jesús es la novia, es el novio, de la novia que es la iglesia. Amén. Y vamos a disfrutar la boda con el Cordero Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, hermanos, vamos a disfrutar ese banquete, porque somos la prometida de Jesús, con la cual nos vamos a casar, dice la Biblia, en la boda del Cordero. ¿Y cómo tenemos que llegar, hermanos? Con ropas blancas espirituales. Significa que nuestra alma, hermanos, es un cuerpo también. Amén. Es un cuerpo espiritual, con brazos, con ojos, con oídos, con pies, con dedos, con boca, con todo. Y Dios, hermanos, quiere que empecemos a pescar. Y algo interesante, hermanos, porque si somos pescadores, algo que tenemos que tener en nuestra mente es no ir a pescar a peces que ya están pescados. ¿Cómo así, hermano? Que el hermano Kelvin vaya a predicarle a un hermano de la iglesia arriba y le diga: hermano, deje esa iglesia y véngase, porque eso sí no podemos. Amén. Háblele a aquel que está en la casa, a ese que anda en la calle, que no va a ninguna iglesia. Háblele y dígale: vamos a la iglesia, lo invito, la invito, porque Dios le ama y Dios quiere hacer algo grande en su vida. Y eso que Jesús, hermano, le dijo a Pedro: vamos y le voy a convertir en pescadores de hombres.
Y si esos hombres no hubieran pescado, hermanos, en ese tiempo, nosotros fuéramos de ojuilines, ¿verdad? Que son difíciles de agarrar en el agua, que tratamos de agarrar y no los agarramos. Pero nosotros, hermanos, ya no somos de eso. Somos de los peces mansitos, de los cuales Dios, a través de los pescadores, nos ha atrapado y ahora nos hemos convertido en pescadores. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 31 al 33. Cuando lo tenga me da un amén. Hechos 16, 31 al 33. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me voy a detener ahí un poquito, porque Jesús, hermanos, capacitó, instruyó con la palabra a sus discípulos. Amén. Y por allá en Mateo 28, 18 al 20 dice: vayan, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Amén. ¿Cuántos cultos, hermanos, tenga quizás una memoria, usted ha venido a la iglesia? Vamos a poner un número así, hermano. Yo durante mis 5 años he ido 800 cultos. Yo, hermano, tengo 20 años de estar en la iglesia, he venido como unos 2.200 cultos. ¿Qué he aprendido en esos 2.200 cultos? Hemos aprendido bastante y deberíamos de aprender bastante. Pero algo interesante, ¿por qué me detuve aquí? Porque dice el texto, lo vuelvo a leer: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiénes hablaron ahí? ¿Quiénes son los que estaban encarcelados? Pablo y Silas. Hermanos, hacer doctrina con un versículo no es de Dios. Hay gente que dice, la Biblia dice que cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Esa no es la forma correcta de pescar, porque me quedo hasta ahí. Pero no fue lo que Jesús, hermanos, les enseñó a los discípulos, porque Jesús les enseñó verdaderamente cómo tenían que hacerlo. Pero hay muchas doctrinas, hermanos, que se han formado de este versículo. Por eso le dice que cuando ya creemos, ya somos salvos. Y aún dice, hasta toda nuestra familia ya son salvos, porque yo he creído. Si mi mamá y mi papá creyeron, ahora yo, mis hijos, ya soy salvo. No es así. Entonces, hermanos, bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué sucede. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mira cómo es la cosa, hermanos. Primero le dicen: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Él dijo: sí creo en el Señor. ¿Fue salva toda la casa? Todavía no. Porque ¿qué hicieron ellos, hermanos? No, vamos a seguir pescando a tu familia. ¿Qué hicieron? Fueron y le hablaron la palabra de Dios a todos los que estaban en la casa. Entonces, si hago doctrina con el 31, estoy mal. Amén. Si me quedo ahí, ya no soy un buen pescador, porque yo tengo que enseñarle, por ejemplo, al hermano Kelvin, tengo que enseñarle al hermano Kelvin, si él no conoce quién es Jesús, cómo él puede lograr la salvación, cómo él puede nacer de nuevo. Si yo no le enseño eso, entonces el hermano Kelvin va a creer todo lo que yo le diga. Y mire cómo dice el verso 33, muy hermoso. Y él, tomándolos en aquella misma hora, en la noche, le lavó las heridas y enseguida, aleluya, amén, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los que escucharon la palabra de Dios. Qué pesca, hermanos, qué bonito. Esa es una verdadera pesca, la que Pablo y Silas hicieron. No dice cuántos habían ahí, hermanos. Nuestros bisabuelos tenían 12, 13 hijos. Mi abuelo Santiago creo que tiene 26, creo que engendró. En aquel tiempo, hermanos, habían hombres que tenían muchos hijos. Vamos a decir, hermanos, que este hombre tenía 12 hijos y que estaban casados y que cada uno ya tenía hijos. Podemos decir, hermanos, que eran unos 20 aproximadamente. No dice ahí, pero es un ejemplo. Pero Pablo y Silas, siendo unos buenos hombres capacitados, le predicaron a este hombre y se fueron a su casa para seguir enseñando a toda su familia cómo podían lograr la salvación. Amén.
Y lo más hermoso, hermanos, que toda iglesia debería enseñar, no como un requisito, sino como un mandamiento, sino, hermanos, como uno de los principios de la doctrina de Jesucristo, que es el bautismo. ¿Para qué? Para muerte y resurrección, una nueva criatura. Por eso, hermanos, es importante el bautismo en la iglesia. Amén. Esa es la forma de pescar, hablando de la palabra, y que se arrepientan y puedan tener un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Y de ahí, ya yo o usted que trajo a la hermana, al hermano, al vecino, a la vecina, salió una gran responsabilidad, y ahora le toca a él buscar a alguien más para traerlo a la iglesia. Queremos ser pescadores, hermanos. Capacitémonos de la palabra de Dios. Conozcamos el evangelio de Jesucristo para poder hablar con seguridad. Allá donde estoy, les comentaba, yo estoy visitando una iglesia, y el martes nos van a llevar con los que vivimos en la casa a otra iglesia de unos hermanos. Nos van a ir a traer y nos van a ir a dejar para ir a gozarnos y escuchar palabra de Dios. Y cuando a mí me toca predicar, hermanos, en otra congregación, el mismo mensaje, porque yo no puedo cambiarlo. Y cuando usted vaya y le habla a alguien más, usted tiene que hablar, hermanos, conforme Jesús lo ha capacitado con esta palabra y esta doctrina. Porque usted se va a encontrar, hermanos, con otro grupo. El hermano le ha comentado o ha testificado que él ha tenido conversaciones con otras personas de otras iglesias, y algunos dicen, no, pero es que no es así. Pero cuando el hermano dice, no, pero aquí está en la Biblia. El hermano Moncho también ha comentado, hermanos, que cuando se habla con la Biblia, no hay quien le discuta. Amén. Por eso es bonito, hermanos, conocer el evangelio de Dios, creer en el Señor, hacer creerle a alguien, hermanos, convertirlo, llevarlo al bautismo, ha de ser, hermanos, un trabajo hermoso. ¿Que va a ser complicado? Sí. ¿Que va a ser difícil? No, porque para los que estamos en Cristo no existe la palabra difícil. Amén. Porque lo difícil es que no se puede hacer. Pero estamos, hermanos, con aquel que hace el trabajo más complicado. Cuando nosotros ya no podemos hacer nada, es ahí donde Dios dice, ahora me toca a mí, no te preocupes. Señor, este vecino que tengo tiene un corazón duro, Señor, no quiere escucharte. Sígale hablando. Porque Moisés, cuando llegó ante Faraón, hermano, dice la Biblia que Dios le endurecía el corazón a Faraón, y Moisés ahí estaba. Señor, no me escucha, Señor. Este corazón de Faraón es duro, pero tú háblale y dile que si no deja ir a mi pueblo, voy a convertir las aguas del río Nilo en sangre. No hizo caso. ¿Qué pasó? Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Amén. Y vuelve, hermanos, y le dice a Dios, ve otra vez donde Faraón. Y ahí va Moisés nuevamente, y llega, ¿qué dijo Faraón? No lo dejo ir. Señor, este hombre, ya te dije, tiene un corazón duro. No te preocupes, le dice, que de tanto, hermanos, que usted le hable a alguien y ore por esa persona, llegará un día en que estará la recompensa. Amén. Pero no solo le hable, ore también por ella. Tomemos un desafío, hermano. Cuando lleguemos a nuestra casa y vamos a orar, véngase a la mente, hermanos, aquella persona a la cual usted le gustaría irle a predicar, irle a hablar de Dios, y ore por esa persona. ¿Cuánto? No sé, hasta cuando Dios le diga. Amén. Tómelo como un desafío, hermano, como un pescador para el reino de Dios. Siéntese, arrodíllese y dígale, Señor, te pido por Pedro, mi vecino, por Juana, mi vecina, Señor, que le voy a ir a hablar de tu palabra, y quiero que esa palabra que le hable, tú me la envíes para que haga un efecto en ella o en él, y quiero verlo en la iglesia, verla en la iglesia. Y oremos, hermano, por cada una de esas personas, y verá que el crecimiento de la obra de Dios, hermanos, no de la iglesia aquí, hermano, de la obra de Dios, va a ser fructífera. Amén. Porque en su tiempo Pedro andaba pescando toda la noche y no pescó. Pero llegó el momento, hermano, en que las redes se rompían de tantos peces. En la iglesia, hermanos, cuando me preguntan a mí, la iglesia lleva bastantes miembros. Miren, tuvimos un tiempo donde no cabía la iglesia. Las sillas, hermanos, hacían falta. Pero según el tiempo,
que tiene que ir a buscar su trabajo, va menguando el grupo. Nos reunimos 50, 40. Pero sí, hermanos, calidad. Amén. Lo que Dios quiere es calidad, no cantidad. Porque aquí el hermano Monchi y los del ministerio podemos salir y llenar este lugar, utilizar cualquier estrategia. Lo podemos llenar, pero ¿cuál va a ser el producto? Por eso, hermanos, el pescador busca el pez, el mejor pez. Amén. Busca el mejor pez, porque es el que va a disfrutar. Igual nosotros, hermanos, buscamos a los hermanos, a los amigos y vecinos que aquí van a ser importantes para la obra de Dios. Amén. Pedro, hermanos, ya voy a terminar. Pedro, cuando anduvo con Jesús, empezó a aprender a pescar. Y llegó a su tiempo en que pudo pescar. Y eso, hermanos, en su primera predicación de Pedro en Hechos, capítulo 2, en adelante. Y lo voy a leer rapidito. Hechos 2, 44. Como estamos ahí cerquita, váyase un poco para atrás. Amén. Del 44 lo quiero leer, hermanos, al 47 lo vamos a leer. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a todos aquellos a los que deberían de ser salvos. Pedro, hermanos, en una de sus predicaciones más atrás, en una predicación, dice que se arrepintieron como unas 3,000 personas. Amén. En una de sus predicaciones, yo no sé, hermanos, cuántos se han arrepentido. Aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través del Facebook. El hermano ha comentado algunos testimonios de personas que han dicho: hermano, la radio es una gran bendición para mí. Mi esposo ha cambiado, mi esposa ha cambiado. Quizás por una predicación que nosotros hemos hecho, o los hermanos que han predicado allá, o por una alabanza. Pero qué increíble, hermanos, que Pedro en una de sus primeras predicaciones se añadieron y se arrepintieron como unas 3,000 personas. ¿Cómo fue ese evangelio, hermanos? ¿Cómo fue ese poder de parte de Dios a través de Pedro? Una autoridad tremenda, hermanos. Y aquellos que estaban escuchando estaban deseosos de la palabra de Dios. Pedro no sabía que tenían hambre de Dios, pero él les predicó y muchos dijeron: sí, Pedro. Y vemos ahí en el 2:36, hermanos, en adelante, cuando muchos, aquellos hermanos que crucificaron a Jesús, Pedro les dijo: a ustedes lo que han hecho, crucificaron al Hijo de Dios. Ya van a ver lo que ustedes van a pagar por haberlo hecho. Y aquellas mujeres y hombres dijeron: Pedro, qué barbaridad lo que hemos hecho. No sabíamos, Pedro, qué podemos hacer. Arrepiéntanse y bautícense. Amén. Cada uno de vosotros, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y luego recibiremos el don del Espíritu Santo. Nadie puede recibir, hermanos, el Espíritu Santo si no tiene fe, si no se arrepiente, si no se bautiza y sin la imposición de las manos. Eso es lo que a mí la Biblia me enseña. Amén. Yo no comparto aquello que diga: ay, es que el Espíritu Santo me tocó por primera vez en la iglesia y es un fornicario, es un adúltero. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿O usted lo cree? Yo no lo voy a creer. Si yo soy un fornicario, hermanos, ni soy bautizado, primera vez que voy a la iglesia, ¿cómo el Espíritu Santo va a entrar a mí si estoy sucio? Si para que el Espíritu Santo pueda entrar a mí, hermano, yo tengo que estar limpio. ¿Cómo me limpio? A través del bautismo. Amén. Y es, hermanos, es lo que Jesucristo nos ha mandado a nosotros, que pesquemos con esta red, que es la palabra de Dios. ¿Y para quién va a ser la honra y la gloria? Para Dios. Amén. Usted y yo simplemente seremos pescadores, como lo fue Pedro, como lo fue Andrés, como lo fue Pablo, como lo es el hermano Moncho, hermano Kelvin, hermano Orlin, yo. Usted también, hermanos, sea un pescador donde vive, sea un pescador donde trabaja, porque ahí está el Espíritu Santo ayudándole.
Y como dice aquella alabanza, aquel coro, hermanos, esta obra no va a parar, no va a parar. Amén. ¿Por qué? Porque vamos hacia adelante, hermanos, con la ayuda de Dios.